David Martínez apretó con más fuerza el volante al ver que otro semáforo en rojo lo detenía. Su teléfono marcaba las 6:47 de la tarde. Llegó oficialmente 47 minutos tarde a una cita a la que nunca quiso ir. El elegante restaurante aún quedaba a 3 manzanas de distancia, atravesando el tráfico del centro durante las vacaciones, que avanzaba como melaza congelada. Esto fue culpa de su hermana. Pat lo había acorralado hacía 2 semanas en el concierto de Navidad del colegio de Lily, susurrándole con urgencia durante la canción Noche de Paz sobre la necesidad de que volviera a salir y conociera a alguien. David había protestado. Estaba exhausto. Su hija de 7 años le absorbía toda la energía. El divorcio de Rachel se había finalizado hacía tan solo 8 meses. Trabajaba jornadas de 10 horas como capataz de la construcción solo para mantener su pequeña casa y pagar las facturas. Las citas eran lo último en lo que pensaba. Pero Pat fue implacable. Ella tenía a esa mujer que era perfecta para él. Muy exitoso, amaba a los niños. Y aquí viene lo extraño que hizo que a David se le erizara la piel de sospecha incluso entonces. Esta mujer lo había solicitado específicamente. Cuando David preguntó cómo era posible, ya que nunca la había conocido, Pat se puso evasiva y cambió de tema. Ella no paraba de decir, confía en mí, esto podría ser muy bueno para ti. Entonces Lily se involucró. Su hija lo miró con esos grandes ojos marrones y le dijo que quería que papá volviera a ser feliz. Dijo que su tía Pat le había hablado de una señora muy amable que podría hacer sonreír más a su papá. ¿Cómo iba a decirle que no? Así que aceptó una sola cita, solo una, en Nochebuena. Porque, al parecer, esa era la única noche en que esta misteriosa mujer podía lograrlo. El día había sido un desastre desde el principio. Al mediodía, la guardería llamó. Lily tenía fiebre. David abandonó inmediatamente la obra, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La recogió en brazos y se dirigió rápidamente a urgencias. 2 horas después, el médico dijo que no era nada grave, solo un pequeño virus. Dale líquidos y que descanse. Falsa alarma. Sintió un gran alivio, pero había perdido la mitad de la jornada laboral. Entonces su camioneta decidió averiarse en el estacionamiento del centro de atención de urgencias. El motor simplemente se apagó, haciendo clic inútilmente cuando giró la llave. David quería gritar. Llamó a una grúa, llamó a Pat para que recogiera a Lily y luego uno de sus compañeros que casualmente estaba cerca lo llevó en coche. Para cuando llegó a casa, se duchó, se puso la única camisa decente que tenía sin manchas de pintura y pidió prestado el coche de Pat. Ya llevaba 30 minutos de retraso. Intentó cancelar. Sí, de verdad que sí. Llamó a Pat y le dijo que eso era imposible. Necesitaba reprogramar la cita. Pero Pat parecía casi presa del pánico. Dijo que la mujer ya venía de muy lejos y que sería un desastre cancelar ahora. De hecho, utilizó la expresión incidente interestelar, lo que David interpretó como una exageración de Pat, como de costumbre. Ella le suplicó que simplemente fuera, que simplemente apareciera, que le dedicara solo 1 hora. La mujer comprendería el retraso. Así que ahí estaba, avanzando a paso de tortuga entre el tráfico, ensayando disculpas mentalmente, preguntándose qué tipo de mujer pediría específicamente reunirse con él cuando nunca antes se habían cruzado sus caminos. Tal vez era una acosadora. Tal vez se trataba de una elaborada broma. Tal vez Pat finalmente había perdido la cabeza. David encontró aparcamiento a 2 manzanas y salió a correr en aquella fría tarde de diciembre. Su aliento salía en bocanadas blancas. Las luces navideñas brillaban en cada edificio. Las parejas caminaban de la mano. Se sentía como un idiota con su camisa barata y su chaqueta vieja, dirigiéndose a un lugar llamado Starlight Room que probablemente cobraba $50 por una ensalada. La entrada del restaurante relucía con latón y cristal. Un portero uniformado le abrió la puerta. En el interior, lo envolvía el calor, la música suave y el aroma de comida exquisita. David se acercó al mostrador de recepción,
disculpándose ya. El matraé era un hombre delgado, con un traje impecable y ojos aún más penetrantes. Antes de que David pudiera terminar de decir que llegaba tarde a su reserva, la expresión del hombre cambió a algo parecido a un alivio mezclado con nerviosismo. Asintió rápidamente y dijo: «Por supuesto, señor Martínez, por aquí. La emperatriz le espera en el comedor privado». David parpadeó. ¿Emperatriz? ¿Ese era su apellido? Eso fue inusual. Siguió al matraé a través del comedor principal, pasando junto a mesas de personas bien vestidas que comían pequeñas porciones de comida dispuestas como una obra de arte. Bajaron por un pasillo que él no había notado al principio. Dos hombres con trajes oscuros estaban de pie frente a una puerta cerrada al final. Parecían guardias de seguridad, pero algo en ellos no cuadraba. Sus trajes se abultaban en lugares extraños y sus ojos seguían a David con una inquietante concentración. El matraé hizo un gesto hacia la puerta y se retiró rápidamente. Los agentes de seguridad se hicieron a un lado sin decir palabra. David tragó saliva con dificultad. Su mano tocó el pomo de la puerta. Hacía calor, casi calor. Escuchó la voz de su hermana en su cabeza que decía: «Esto podría ser muy bueno para ti». Y la voz de su hija diciendo que quería que él fuera feliz. David abrió la puerta. Sí. El comedor privado era más pequeño de lo que esperaba, pero estaba bellamente decorado. Las velas parpadeaban sobre una mesa puesta para dos. Las copas de vino brillaban. Desde una ventana se veían las luces de la ciudad extendiéndose abajo. Y sentada sola a la mesa estaba la mujer más hermosa que David había visto jamás. Era alta. Él podía darse cuenta incluso aunque ella estuviera sentada. Su cabello era oscuro y le caía en ondas más allá de los hombros. Llevaba un vestido que parecía brillar entre el rojo y el dorado, pero fueron sus ojos los que paralizaron a David. Eran doradas, no color avellana, no marrón claro, sino doradas de verdad, y parecían brillar ligeramente a la luz de las velas. Ella lo miró fijamente y sonrió. De repente, la habitación se sintió mucho más cálida. David se quedó paralizado en la puerta, sus disculpas preparadas se desvanecieron de su mente, sabiendo con absoluta certeza que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría imaginar. David se obligó a seguir adelante y cerró la puerta tras él. La mujer permaneció de pie en un movimiento fluido que parecía demasiado elegante para ser natural. Medía casi 6 metros de altura y se movía como el agua, como algo que nunca había tropezado ni vacilado en toda su existencia. Comenzó a balbucear inmediatamente. Lamentaba mucho haber llegado tarde. Su hija había estado enferma. Bueno, en realidad no estaba enferma, pero ellos pensaban que lo estaba. Y entonces su camión se averió y el tráfico era terrible, y él entendió perfectamente si ella quería simplemente irse y olvidarse de todo. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con aquellos imposibles ojos dorados. Cuando hablaba, su voz tenía una cualidad extraña, como si fueran múltiples tonos superpuestos en armonía. Debería haber sonado mal, pero en cambio fue hermoso. Dijo que su nombre era Carabel y que había esperado mucho más de 47 minutos para esta reunión. Por la forma en que lo dijo, parecía que se refería a años en lugar de minutos. David no supo qué decir ante eso, así que se quedó allí parado, incómodo, hasta que ella señaló la silla que tenía enfrente. Se sentó con cuidado. La silla era más cómoda que cualquier otra cosa que tuviera. Carabel permaneció de pie un momento, mirándolo fijamente con una intensidad que le erizó la piel. Luego ella también se sentó, sin apartar la mirada en ningún momento. David intentó entablar una conversación normal propia de una cita. Dijo que había sido un placer conocerla y le preguntó cómo conocía a su hermana. Carabel sonrió pero en realidad no respondió. En cambio, ella le preguntó por su hija. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo era ella? Este era un territorio más seguro. David se relajó un poco y habló de Lily. Como tenía 7 años,
Le encantaban los dinosaurios e insistía en usar sus botas de lluvia moradas incluso cuando no llovía. Qué inteligente y divertida era, y lo mejor que le había pasado en la vida. Como ser su padre fue difícil, pero valió la pena cada segundo. Carabel escuchó con total concentración. Ella le preguntó si él protegería a Lily de algo. David dijo, por supuesto, sin dudarlo. Ella le preguntó si sacrificaría su propia felicidad por la de ella. David dijo que ya lo hacía todos los días y que no cambiaría nada. Algo cambió en la expresión de Carabel. Sus ojos dorados parecieron brillar con más intensidad por un instante. Ella asintió lentamente, como si él hubiera superado algún tipo de prueba sin saber qué estaba realizando. Luego hizo preguntas más extrañas. Quería conocer su capacidad de lealtad. ¿Podría seguir siendo fiel a alguien incluso si las circunstancias se volvieran difíciles? David pensó en su matrimonio, en cómo lo intentó hasta el final, incluso cuando fue evidente que Rachel había dejado de intentarlo. Dijo que la lealtad era importante para él, quizá demasiado. Carabel preguntó cómo reaccionaría ante lo inusual. A cosas que desafiaban una explicación sencilla. David rió nerviosamente y dijo que su vida ya era bastante extraña criando a un hijo solo con el salario de un obrero de la construcción. Había aprendido a sobrellevar los golpes. Ella no se rió. Ella simplemente siguió mirándolo con esos ojos dorados que no parpadeaban. David se removió incómodo. Preguntó a qué se dedicaba porque, seguramente, ya habían hablado suficiente de él. Carabel hizo una pausa antes de responder. Dijo que llevaba observando la Tierra desde hacía algún tiempo. Los seres humanos le resultaban fascinantes, en particular su capacidad de devoción a pesar de su corta esperanza de vida. David frunció el ceño. Esa fue una forma extraña de expresarlo. ¿Observando la Tierra? ¿Era ella algún tipo de antropóloga? ¿Un sociólogo? Le preguntó si viajaba mucho por motivos de investigación. Carabel sonrió. Sí, dijo ella. Viajó bastante. Entonces ella le preguntó directamente qué creía él que hacía especiales a los humanos. David no supo cómo responder a eso. Dijo que suponía que los humanos eran buenos para adaptarse, para sobrevivir a situaciones difíciles, para preocuparse unos por otros incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Ella asintió como si eso confirmara algo importante. Un camarero apareció de la nada, colocando sobre la mesa platos de comida que David claramente no había pedido. Los platos parecían caros y estaban bellamente dispuestos, pero algunos de los ingredientes parecían brillar a la luz de las velas de una manera que la comida no debería brillar. David miró su plato con incertidumbre. Carabel no comió. Ni siquiera lo fingió. Ella simplemente se quedó allí sentada, observándolo con esa inquietante concentración. David cogió el tenedor y dio un pequeño mordisco. Tenía un sabor increíble pero desconocido, como nada que hubiera probado antes. Le preguntó de nuevo a qué se dedicaba porque ella aún no había respondido realmente. Carabel lo miró fijamente y simplemente dijo que ella gobernaba. David se rió. Fue algo muy raro de decir. Le preguntó si era directora ejecutiva o algo así. Tal vez dirigía una gran empresa. Ella no se rió. Ella no sonrió. Acaba de repetir, con total seriedad, que ella gobierna. La diversión se le atascó en la garganta a David. De repente, la habitación se sintió más caliente. Se ajustó el cuello de la camisa y le preguntó si ella también tenía calor. Carabel dijo que siempre era cálida. Era su naturaleza. Antes de que David pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta se abrió bruscamente. Uno de los guardias de seguridad del pasillo entró, seguido de otra persona que David no había visto antes. Este nuevo hombre era bajo y delgado, de piel pálida y con ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. Llevaba un traje caro, pero de alguna manera parecía incómodo con él. El hombre se inclinó hacia Carabel y le susurró con urgencia en una lengua que David nunca había oído antes. Sonaba como viento entre las rocas, como piedras de moler, nada que debiera salir de una garganta humana.
Los ojos dorados de Carabel brillaron con luz propia. Lo suficientemente brillante como para que David se estremeciera. Por un instante, su rostro pareció diferente, más afilado, menos humano. Entonces parpadeó y volvió a parecer normal, o tan normal como podía parecer alguien con ojos dorados. Le habló al hombre en ese mismo lenguaje pedregoso. Hizo una reverencia como si ella fuera de la realeza, y se retiró de la habitación. David se levantó tan rápido que su silla rechinó ruidosamente contra el suelo. Su corazón latía con fuerza. Preguntó qué estaba pasando realmente allí, porque aquella no era una cita normal y ella no era una persona normal. Carabel también permaneció en pie. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Sin volverse, le preguntó a David si creía en cuentos de hadas, en dragones, en seres de más allá de las estrellas. A David se le secó la boca. Dijo que creía en lo que podía ver y tocar, en las cosas que tenían sentido. Finalmente, Carabel se giró para encararlo. Ella extendió una mano hacia él. Su piel se onduló y cambió. Escamas doradas y carmesí aparecieron extendiéndose por sus dedos. Sus uñas se convirtieron en afiladas garras. David tropezó hacia atrás. Su espalda chocó contra la pared. Entonces volvió a ser normal, volvió a ser humana. Aunque sus ojos aún brillaban con aquella luz dorada imposible. David no podía respirar bien. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de ver, pero fracasaba por completo. Balanza. Vio escamas reales en su piel y garras. Eran garras de verdad. Carabel dio un paso hacia él y presionó con más fuerza contra la pared. Se detuvo de inmediato, levantando las manos en un gesto tranquilizador. Sus manos, que ahora parecían completamente normales. Dijo que lamentaba que mostrarle eso hubiera sido demasiado abrupto, demasiado impactante. Debería haberlo preparado mejor. David preguntó qué era ella. Su voz salió temblorosa y demasiado aguda. Carabel lo miró con algo que podría haber sido tristeza en esos ojos dorados. Dijo que no era humana. Ella era un dragón. No era un lagarto, ni un dinosaurio, sino un auténtico dragón de una especie que evolucionó en un mundo muy diferente a la Tierra. Un mundo de alta gravedad que orbitaba 2 estrellas en lugar de una. Su pueblo era antiguo, ancestral según los estándares humanos, y llevaban miles de años viajando entre sistemas estelares. David se rió, pero incluso a él le sonó histérico. Dijo que eso era imposible. Los dragones no existían. Los extraterrestres no existieron. Se trataba de una especie de broma elaborada, quizá para un programa de televisión. Buscó cámaras ocultas a su alrededor. Carabel suspiró. Dijo que comprendía su incredulidad. Pero ella necesitaba que él aceptara la verdad. Entonces hizo algo que hizo añicos todas las leyes de la física que David comprendía. Se elevó por los aires. No saltó, no se subió a nada. Simplemente se elevó del suelo y se mantuvo suspendida a 1 metro de altura, tan tranquila como si estuviera de pie sobre un suelo firme. Sus ojos resplandecían con una luz dorada que llenaba la habitación. La temperatura subió tanto que David empezó a sudar inmediatamente en la frente. Luego, volvió a bajar suavemente. La luz se atenuó. El calor se desvaneció. Las piernas de David cedieron y se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo temblaba. Carabel se movió lentamente y se sentó en el suelo frente a él, manteniendo la distancia entre ambos. Dijo que a su pueblo lo llamaban los dragones arcontes. Ya habían visitado la Tierra hace miles de años, por eso los dragones aparecen en la mitología y las leyendas humanas. Los humanos los habían visto y recordaban, aunque los detalles se hubieran distorsionado con el tiempo. David preguntó por qué estaba allí. ¿Por qué él? ¿Por qué una emperatriz alienígena dragón, o lo que fuera, estaba sentada en un restaurante en Nochebuena fingiendo tener una cita a ciegas con un obrero de la construcción de los suburbios? Carabel permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces empezó a explicar.
Su especie se estaba extinguiendo. No rápidamente, no drásticamente, sino desvaneciéndose lentamente. Vivieron miles de años, pero rara vez tuvieron hijos. Su tasa de reproducción era increíblemente baja. Durante siglos, las familias poderosas concertaron matrimonios para obtener réditos políticos. La cría repetida dentro de las mismas líneas de sangre las había debilitado genéticamente. Estudios recientes realizados por sus científicos habían descubierto algo inesperado. Los humanos, a pesar de ser jóvenes y primitivos según los estándares galácticos, poseían marcadores genéticos compatibles con los dragones arcontes. Más aún, rasgos humanos como la adaptabilidad, la resiliencia emocional y los fuertes instintos parentales los convertían en compañeros ideales para engendrar descendencia sana. David la miró fijamente. Le preguntó si estaba diciendo que había recorrido toda la galaxia para encontrar a alguien con quien tener hijos. Carabel sonrió levemente. Dijo que era más complicado que eso, pero esencialmente sí. La coalición Andrómeda había estado buscando en los datos de la Tierra individuos que mostraran la combinación adecuada de marcadores genéticos y cualidades personales. Fuertes instintos parentales, estabilidad emocional a pesar de las dificultades, lealtad, capacidad de devoción. El nombre de David había salido a relucir. Toda su vida había sido analizada. Su divorcio, su relación con Lily, su ética laboral, su historial médico, todo. La coalición determinó que sería un candidato fuerte. David se cubrió la cara con las manos. Esto fue una locura. Completamente demente. Le preguntó si comprendía lo descabellado que sonaba todo aquello. Carabel dijo que sí. Dijo que a ella también le habría parecido absurdo si sus posiciones se hubieran invertido. Pero la desesperación hizo que la gente hiciera cosas extrañas, incluso antiguos dragones que viajaban por el espacio. David la miró. Él le preguntó por qué ella misma hacía eso. Ella era una emperatriz, ¿verdad? ¿No podía simplemente enviar a otra persona a hacer esta extraña cosa de citas rápidas con extraterrestres? Algo cambió en la expresión de Carabel. Por primera vez, parecía vulnerable. Dijo que había sido emperatriz durante más de 600 años. Había gobernado 17 sistemas estelares, comandado flotas, negociado tratados y ejecutado traidores. Todo aquel que se le acercaba o la temía o quería algo de ella. Los matrimonios políticos se habían sugerido docenas de veces, cada uno de ellos simplemente una transacción para obtener poder o territorio. Estaba cansada de estar sola. Cansada de existir en la cima de una jerarquía donde nadie podía verla como algo más que una corona, una balanza y un poder ancestral. Ella quería a alguien que pudiera mirarla y ver algo más que eso. Alguien a quien realmente le importara quién era ella en lugar de lo que representaba. David preguntó qué pasaría si decía que no. Si tan solo se marchara ahora mismo y volviera a casa con su hija, fingiendo que esto nunca sucedió. Carabel dijo que sería libre de hacer exactamente eso. Su gente poseía una tecnología capaz de modificar suavemente los recuerdos. Recordaría aquello como una cita extraña pero olvidable con una mujer peculiar. Nada más. Él y Lily estarían completamente a salvo. Nadie volvería a molestarlos jamás. David lo asimiló. Luego preguntó qué pasaría si decía que sí. Carabel se inclinó ligeramente hacia adelante. Dijo que comenzarían un noviazgo lento y apropiado, al ritmo que David necesitara. Ella venía a visitarnos cuando podía. Él se quedaría aquí con Lily, manteniendo su vida normal. Sin presiones, sin exigencias. Cuando estuviera preparado, si es que alguna vez lo llegaba a estar, podría visitar su mundo y ver cómo era realmente su vida. Prometió que Lily estaría protegida. Absolutamente. La seguridad y la felicidad del niño serían primordiales. De hecho, Carabel admitió que parte del motivo por el que David había sido elegido era precisamente porque era un padre muy devoto. Su especie valoraba los lazos familiares por encima de casi todo lo demás. Se consideraba que un varón que protegía y cuidaba a Young poseía la forma más elevada de fuerza.
David rió con amargura. Dijo que ser un buen padre lo hacía atractivo para los dragones espaciales. Esta vez, la sonrisa de Carabel era sincera. Dijo que, en su especie, simplemente se le llamaría un buen hombre. Y eso fue más que suficiente. David necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. Esto era demasiado rápido, demasiado imposible. Se puso de pie con piernas temblorosas y se dirigió a la puerta. Carabel no intentó detenerlo. Salió al pasillo, pasó junto a los guardias de seguridad, que ahora tenían mucho más sentido, y encontró una zona con balcón con vistas a la ciudad. El frío de diciembre le calaba hasta los huesos, pero él lo recibía con agrado. Necesitaba algo real y sólido. David se aferró a la barandilla del balcón con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La ciudad se extendía a sus pies, 1.000.000 de luces centelleando en la oscuridad. Gente normal haciendo cosas normales. Mientras tanto, él estaba sufriendo una crisis nerviosa porque una emperatriz dragón alienígena quería salir con él. Oyó que la puerta se abría a sus espaldas. Carabel salió pero mantuvo la distancia, permaneciendo de pie cerca de la pared. Ella no habló, simplemente esperó. David finalmente rompió el silencio. Dijo que su vida ya era bastante complicada. Tenía una hija que necesitaba estabilidad. Trabajaba largas horas por apenas un sueldo suficiente. Todavía estaba lidiando con las secuelas emocionales de un matrimonio fallido. No podía simplemente añadir a esa lista la opción de salir con una extraterrestre. Era demasiado extraño, demasiado peligroso. Carabel escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué quería? No era lo que él creía que debía desear. No era lo responsable ni lo práctico. ¿Qué deseaba realmente su corazón? David permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, admitió la verdad. Estaba solo. El divorcio le había dolido más de lo que quería admitir. Amaba a Lily con todo su ser, pero a veces sentía que simplemente actuaba por inercia, sobreviviendo en lugar de vivir. Echaba de menos tener una pareja, alguien con quien compartir las cargas, alguien con quien hablar al final de un día duro, alguien que se preocupara por él, no solo por lo que él podía ofrecer. Pero esto era demasiado. Demasiado. ¿Cómo podría salir con alguien de otra galaxia? ¿Cómo podría funcionar eso? Carabel se acercó un poco más. Le preguntó si lo que le asustaba era la extrañeza o la posibilidad de que realmente funcionara. David no tenía respuesta para eso. Carabel comenzó a contarle una historia. Siglos atrás, había sido prometida a un príncipe de otra casa de dragones. Fue un movimiento puramente político, destinado a unir a dos familias poderosas. El príncipe era cruel y ambicioso. Él la veía únicamente como un trampolín hacia un poder mayor. En su noche de bodas, intentó imponer su dominio mediante la violencia, intentó quebrar su espíritu. En cambio, ella lo mató, lo redujo a cenizas con fuego de dragón. Desde entonces, había gobernado sola. Todos la temían y nadie la quería. Sus súbditos eran leales, pero distantes. Sus asesores eran competentes, pero estaban aterrorizados. Otros nobles buscaban su favor, pero nunca se atrevían a tratarla como a una igual. Llevaba 600 años sola en la cima, y el aislamiento la estaba consumiendo lentamente. Dijo que no necesitaba pareja para la política ni para el poder. Tenía más que suficiente de ambos. Necesitaba a alguien que la viera como algo más que una corona y una balanza. Alguien que podría mirarla y ver a una persona en lugar de una leyenda. David se giró para mirarla. Bajo la tenue luz de la ciudad que se extendía abajo, parecía casi humana. Excepto por esos ojos, esos imposibles ojos dorados. Preguntó qué pasaría realmente si decía que sí. Más allá del cortejo y las visitas, ¿cuál era el objetivo final? Carabel era honesto. Si las cosas iban bien, si realmente conectaban, con el tiempo surgiría la expectativa de una relación de colaboración familiar. Su pueblo necesitaba sangre nueva,
una nueva fuerza genética. Pero enfatizó que eso sería en un futuro lejano, solo si ambos lo deseaban. Ella jamás forzaría nada. David preguntó por Lily. ¿Correría peligro su hija? ¿Tendría que abandonar la tierra? ¿Se vería alterada su vida? Carable se mantuvo firme en este punto. Lily estaría protegida con todos los recursos a su alcance. La niña permanecería en la tierra llevando una vida normal a menos que David decidiera lo contrario. Un sistema de seguridad avanzado la vigilaría de forma invisible, pero ella nunca lo sabría. Jamás le ocurriría ningún daño. Carabel dio su palabra al respecto y dijo que su palabra nunca había sido rota en 600 años. David le creyó, lo cual era una locura, pero lo hizo. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Esta no era una decisión que pudiera tomar desde un balcón en Nochebuena. Carabel asintió. Se llevó la mano al cuello e hizo algo. Una pequeña escama de cristalina quedó suelta en su mano. Brillaba tenuemente, palpitando con luz interior. Ella se lo extendió. Dijo que esto le permitiría ponerse en contacto con ella. Lo único que tenía que hacer era sostenerla y pronunciar su nombre. Ella lo oiría sin importar dónde estuviera. Sin importar la distancia, David tomó la balanza con cuidado. En su palma estaba cálida, como si tuviera su propio latido. Carable dijo que tenía que irse. El deber llama incluso en Nochebuena. Pero quería agradecerle que hubiera venido esa noche, que la hubiera escuchado, que no hubiera salido corriendo y gritando. Había sido agradable simplemente hablar con alguien, ser vista como algo más que lo que representaba. Se giró para irse, pero se detuvo. Dijo que, independientemente de lo que él decidiera, le había dado algo valioso esa noche. Esperanza. Hacía muchísimo tiempo que no sentía esperanza. Luego se marchó, pasando a su lado con esa gracia fluida. De vuelta adentro, David escuchó voces, de nuevo aquel lenguaje de piedra de moler y el sonido de varias personas moviéndose. Se quedó en el balcón, sintiendo como la báscula cristalina se calentaba cada vez más en su mano. Unos minutos después, oyó algo que sonaba como un helicóptero, pero más grave y potente. Alzó la vista justo a tiempo para ver algo enorme y oscuro elevándose en el cielo nocturno. Era elegante y anguloso, nada parecido a ningún avión que él conociera. En cuestión de segundos, desapareció, moviéndose a una velocidad imposible hacia las estrellas. David bajó la mirada hacia la balanza que tenía en la mano. Pulsaba con una suave luz dorada, prueba de que todo lo que acababa de suceder era real. Se quedó allí otros 10 minutos, simplemente respirando, simplemente existiendo. Luego volvió a entrar. El comedor privado estaba vacío. La mesa estaba limpia, como si nada hubiera pasado. El personal del restaurante no le dirigió la palabra. Salió por la puerta principal y nadie lo detuvo. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. No dejaba de mirar la báscula que había en el portavasos, que brillaba tenuemente. Cuando llegó a casa de Pat para recoger a Lily, su hermana le echó un vistazo a la cara y le preguntó qué había pasado. David dijo que se lo diría más tarde. Tal vez aún no estaba seguro. Lily estaba dormida en la habitación de invitados. La llevó en brazos hasta el coche, le abrochó el cinturón y los llevó a ambos a casa. Se despertó brevemente cuando él la estaba arropando en la cama. Ella le sonrió y le dijo que lo amaba. Él la besó en la frente y le dijo que también la amaba, más que a nada en el mundo. Luego se dirigió a su habitación, se puso ropa deportiva y se sentó en la cama, contemplando la báscula cristalina. Estaba sobre su mesilla de noche, brillando suavemente en la oscuridad como una pequeña estrella. David se recostó y se quedó mirando al techo. Su mente repasaba a toda velocidad todo lo que Carable le había contado. Dragones, extraterrestres, imperios que abarcan sistemas estelares. Y de alguna manera, increíblemente, una de ellas quería salir con él. Pensó en la soledad, en la rutina, en si tendría el valor de arriesgarse a algo completamente imposible. Finalmente se quedó dormido, exhausto.
La balanza siguió brillando durante toda la noche, una promesa de algo más allá de su mundo ordinario. Habían transcurrido 3 días desde la Nochebuena y David apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía ojos dorados y escamas brillantes. La balanza de cristalina seguía sobre su mesita de noche, donde la había dejado aquella primera noche. Se quedó mirándolo fijamente, cogiéndolo, volviéndolo a dejar, incapaz de decidir qué hacer. Lily había recuperado su energía habitual y estaba jugando con el juguete que le habían regalado en Navidad. Construía elaborados hábitats de dinosaurios con bloques y narraba historias complejas que incluían viajes en el tiempo y volcanes. David la observó y pensó en lo que Carable le había prometido. Protección total. Seguridad total. ¿Era eso siquiera posible? Pat apareció el tercer día con café y pasteles, entrando ella misma con la llave de repuesto. Encontró a David en la mesa de la cocina, mirando al vacío, con la báscula delante de él. Ella se sentó frente a él y le preguntó cómo había ido la cita. Su tono era demasiado informal, demasiado cauteloso. David miró a su hermana durante un largo rato. Luego le preguntó cuánto sabía ella. Pat tuvo la decencia de parecer culpable. Admitió que había sido contactada por representantes hacía unas semanas. Le preguntaron si conocía algún buen hombre soltero que fuera un padre dedicado y emocionalmente estable. Le ofrecieron dinero, mucho dinero, más de lo que Pat ganaba en 6 meses. Al principio pensó que era una estafa, tal vez incluso una broma. Pero entonces apareció el dinero en su cuenta, dinero de verdad. Juró que no sabía que aquella mujer era una auténtica emperatriz alienígena. Pensó que tal vez solo era una multimillonaria excéntrica con prácticas de contratación extrañas. Los representantes se comportaron de forma muy profesional, muy normal. Nunca mencionaron nada sobre dragones ni imperios espaciales. David quería enfadarse, pero estaba demasiado cansado. Preguntó si Pat había gastado el dinero. Pat asintió tímidamente. Había saldado sus tarjetas de crédito y arreglado su coche. Ella le preguntó si David quería que se lo devolviera. David dijo que no. Se hizo. Además, dudaba que la coalición Andrómeda necesitara recuperar el dinero. Pat se quedó mirando la báscula brillante. Preguntó si era real. Todo. David dijo que sí. Muy real. Pat le preguntó qué iba a hacer. David dijo que no tenía ni idea. Lily los interrumpió, entrando corriendo en la cocina con un dinosaurio de juguete en cada mano. Preguntó de quién estaban hablando. Los niños siempre sabían cuando los adultos hablaban de algo que intentaban ocultar. David intentó esquivarlo, pero Lily fue persistente. Preguntó si se trataba de la guapa mujer de la cita. La tía Pat había dicho que era especial. David miró a su hermana, que parecía disculparse. Se volvió hacia Lily y le preguntó qué pensaría si saliera con alguien muy diferente. Lily inclinó la cabeza como un pájaro curioso. ¿Cómo es que no le gustaban los nuggets de pollo? David no pudo evitar reírse. Solo a un niño de 7 años se le ocurre reducirlo todo a preferencias alimentarias. Dijo que era diferente en aspectos más importantes. Origen diferente, vida diferente, familia muy diferente. Lily se encogió de hombros. Ella dijo, mientras la señora fuera amable con papá y no intentara quitarle sus dinosaurios, todo estaba bien. David abrazó con fuerza a su hija. Ella se retorció y dijo que la estaba aplastando, pero le devolvió el abrazo. Después de que Lily volviera a jugar, Pat dijo que David parecía estar considerándolo seriamente. David admitió que sí. Era una locura, pero no podía dejar de pensar en lo que Carable había dicho, sobre ir despacio, sobre simplemente ver qué pasaba. Cuando eliminó todos los elementos imposibles, simplemente se trataba de una cita. Si no funcionó, no funcionó. Pat preguntó cuál sería el mejor escenario posible. David dijo con sinceridad que no lo sabía. Pero en el peor de los casos, pudo pasar tiempo con alguien interesante que lo vio como algo más que un padre soltero cansado. Eso no parecía tan terrible. Esa noche,
Después de que Lily se durmiera, David se sentó en su cama y cogió la báscula cristalina. Hacía calor como siempre, palpitando suavemente. Se sintió ridículo, pero la abrazó con fuerza y susurró su nombre. Carabela. La escala brilló con más intensidad. Entonces, una voz surgió de allí, clara y cálida, como si ella estuviera justo a su lado. Dijo que podía oírlo y le preguntó si estaba bien. David se sobresaltó, pero se recuperó rápidamente. Hablaron de verdad, no sobre grandes cosas cósmicas, sino sobre la vida cotidiana. Ella le habló de la disputa comercial en la que estaba mediando entre dos mundos coloniales. Algo sobre derechos mineros y límites territoriales. Sonaba cansada. Le contó sobre los hábitats de dinosaurios de Lily y cómo su camioneta todavía estaba en el taller y probablemente costaría más arreglarla de lo que valía. Hablaron durante casi una hora. Fue sorprendentemente fácil. Le hizo preguntas sobre su trabajo y parecía genuinamente interesada en los detalles de las obras de construcción y los códigos de edificación. Preguntó qué implicaba realmente ser emperatriz en el día a día. Describió interminables reuniones, informes, deberes ceremoniales y el peso constante de tomar decisiones que afectaban a miles de millones de vidas. Antes de dar por terminada la conversación, David dijo que quería probar las citas poco a poco, como ella le había sugerido, con reglas claras. Carabel guardó silencio por un momento. Entonces ella le preguntó qué reglas necesitaba. David los enumeró. Ante todo, la seguridad y la vida normal de Lily eran lo primero. Segundo, ningún drama que amenace a la galaxia se traiga a la Tierra. Ya tenía suficiente estrés. En tercer lugar, no la llamaba emperatriz en privado. Eso fue demasiado raro. Carabel aceptó todo. Ella preguntó cómo debía llamarlo. No se refiere a una posible empleada doméstica, ni a un candidato humano, ni a ningún término clínico. David dijo simplemente David. Sencillo y directo. Solo David. Lo repitió lentamente, como si saboreara las palabras. Solo David. Dijo que eso le gustaba. Hicieron planes para otra cita la semana que viene, si ella podía encontrar un lugar normal esta vez. David sugirió una cafetería cerca de su casa. Nada del otro mundo, solo un café y una charla. Carabel estuvo de acuerdo. Dijo que probaría el café, aunque había oído que era muy amargo. David se rió y le dijo que en su lugar podía tomar chocolate caliente. Antes de que se desconectaran, Carabel le agradeció por darle una oportunidad. Por darle una oportunidad. David dijo que probablemente estaba loco, pero que estaba cansado de ir a lo seguro. Tal vez Strange era justo lo que necesitaba. Después de que la báscula se apagara de nuevo, David la volvió a colocar en su mesita de noche. Se tumbó y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo de verdad. Por primera vez en meses, tal vez más tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. El día de Año Nuevo llegó frío y brillante. David llegó a la cafetería 15 minutos antes. Una energía nerviosa que me impide quedarme quieto en casa. Había elegido un pequeño lugar llamado Morning Grounds por el que pasaba todos los días camino al trabajo. Nada sofisticado, solo buen café y sillas cómodas en un ambiente donde nadie prestaba atención a nadie más. Pidió un café solo y se sentó en una mesa de la esquina mirando hacia la puerta. Otros clientes iban y venían. Un par de estudiantes universitarios con ordenadores portátiles. Un anciano leyendo un periódico. Una madre con dos niños pequeños que estaban más interesados en el pastel que en quedarse quietos. Entonces entró Carabel. Se veía diferente. Sigue siendo hermosa, pero más normal, más humana. En lugar de aquel vestido brillante, se puso vaqueros y un jersey sencillo. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta. Llevaba gafas de sol que ocultaban sus ojos dorados. Si David se la hubiera cruzado por la calle, habría pensado que era simplemente otra mujer atractiva, nada más. Pero ahora lo sabía mejor. Él podía ver la forma en que ella se movía. Demasiado elegante, demasiado precisa.
Podía ver cómo otras personas, inconscientemente, le daban espacio como si presintieran algo poderoso, aunque no pudieran identificar qué era. Ella lo vio y sonrió. Una sonrisa sincera, cálida y casi tímida. Ella se acercó y se sentó frente a él. David le preguntó si quería algo. Miró la pizarra con incertidumbre. Sugirió chocolate caliente. Ella aceptó y él fue a pedirlo, agradecido de tener algo que hacer con las manos. Cuando él regresó con su bebida, ella miraba a su alrededor en la cafetería con genuina curiosidad. Dijo que nunca antes había estado en un lugar tan común y corriente. La mayor parte de su tiempo en la Tierra la había pasado en instalaciones diplomáticas o militares. Esto era diferente. Gente normal haciendo cosas normales. Probó el chocolate caliente e hizo una mueca. Aún demasiado dulce para su gusto, pero mejor que el café, al parecer. David rió, y la tensión entre ellos se alivió. Hablaron como personas normales en una cita normal. Preguntó por su trabajo. Explicó que ser emperatriz significaba principalmente asistir a interminables reuniones y tomar decisiones basándose en información incompleta. Tuvo que mediar en disputas, asignar recursos, aprobar acciones militares y asistir a actos ceremoniales. Fue agotador. David dijo que sonaba a mandos intermedios, pero con naves espaciales. Carabel soltó una carcajada. El sonido era brillante y auténtico, y atrajo las miradas de otros clientes. Dijo que esa era la descripción más precisa que alguien había dado jamás de su trabajo. Le habló de su trabajo en la construcción, de la satisfacción de construir algo real y permanente, de cómo resolver problemas cuando los materiales no llegaban a tiempo o cuando el clima arruinaba los plazos, de cómo gestionar cuadrillas de hombres que tenían opiniones distintas sobre la mejor manera de hacer las cosas. Ella lo escuchó como si fuera lo más interesante que jamás hubiera oído. Hizo preguntas detalladas sobre los muros de carga y la profundidad de los cimientos. David se sintió completamente relajado, simplemente disfrutando de hablar con alguien que parecía genuinamente curioso por su vida. Una niña pequeña en otra mesa, tal vez de 5 años, saludó a Carabel con la mano. Sin dudarlo, Carabel devolvió el saludo con una amable sonrisa. La niña soltó una risita y se escondió detrás de su madre. David vio algo en ese momento. Bajo el poder y la naturaleza imposible de lo que era, Carabel era alguien capaz de una bondad sencilla, alguien que podía ser gentil con un niño humano, aunque probablemente podría arrasar una manzana entera sin mucho esfuerzo. Carabel se percató de que lo observaba. Ella le preguntó qué estaba pensando. David dijo que tal vez esto podría funcionar. Era una locura, algo imposible, pero todo lo demás en esa situación también lo era. ¿Por qué no abrazar la locura? Hicieron planes de verdad. Ella visitaba la Tierra una vez por semana cuando sus obligaciones se lo permitían. Mantendría su vida normal, sin cambios excepto la incorporación de ella. Finalmente, cuando sintiera que era el momento adecuado, se reuniría con Lily como es debido, no en una cita. Al igual que el amigo de David al principio, deja que el niño se sienta cómodo. Carabel admitió estar nerviosa por conocer a Lily. Había comandado ejércitos y negociado con especies alienígenas hostiles sin miedo, pero la idea de causar una buena impresión en un niño de 7 años la aterrorizaba. A David le pareció entrañable. Él le aseguró que Lily era amigable y curiosa. Siempre y cuando Carabel no insultara a los dinosaurios, todo estaría bien. Estuvieron en la cafetería durante 2 horas hablando de todo y de nada. Libros que les gustaban, lugares que habían visitado, historias vergonzosas de su infancia. Mientras que la infancia de David estuvo marcada por intrigas palaciegas, la de Carabel, que incluía aprender a respirar fuego, fue algo diferente. Finalmente, su teléfono vibró. En realidad, era algo que parecía un teléfono, pero probablemente no lo era. Lo comprobó, y su expresión pasó de relajada a seria en un instante. Dijo que se trataba de una situación que requería su atención inmediata. El embajador Roth apareció en la puerta de la cafetería como si hubiera sido convocado.
Parecía estresado y no dejaba de mirar a su alrededor con nerviosismo. Carable se puso de pie, y David también. Por un instante, se limitaron a mirarse el uno al otro. Entonces hizo algo audaz. Se quitó las gafas de sol, dejando que él viera sus verdaderos ojos, dorados y brillantes. Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla. El punto donde sus labios la tocaron ardía cálidamente. No dolorosamente, pero sí de forma perceptible. Ella susurró que lo vería la semana siguiente. Solo David. Luego se marchó, dirigiéndose hacia la puerta con Rod siguiéndola. Los demás clientes apenas notaron que se marchaban. David se tocó la mejilla. Aún hacía calor. Caminó a casa durante la fría tarde de enero. El mundo se veía diferente, de alguna manera más brillante, más lleno de posibilidades. En casa, Lily estaba haciendo un rompecabezas con Pat. Su hija levantó la vista cuando él entró y dijo que parecía feliz. David la alzó en brazos y la hizo girar. Ella chilló de risa. Dijo que estaba feliz. Muy feliz. Pat le dirigió una mirada cómplice y articuló sin emitir sonido: «Te lo dije». Esa noche, el teléfono de David vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una fotografía de la Tierra desde la órbita. El planeta azul y blanco, hermoso contra el negro del espacio. Debajo de la imagen había un texto que decía: «Gracias por dar una oportunidad a lo extraño e imposible. Nos vemos pronto». Seguido de la letra K. David guardó la foto. Luego miró a Lily, que se había quedado dormida en el sofá, rodeada de piezas de rompecabezas. Pensó en el futuro, en cómo su vida se había convertido en algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero Strange no era malo. Puede que Strange fuera justo lo que necesitaba. Afuera, comenzó a nevar, cubriendo el vecindario de blanco. En algún lugar muy por encima, invisible a los ojos humanos, una emperatriz dragón miró hacia abajo, a una casa específica entre millones, y sonrió. David arropó a Lily en la cama y le susurró que las cosas iban a ser diferentes, pero que lo diferente podría ser bueno. Muy bien. La balanza de cristal que había sobre su mesita de noche brillaba suavemente en la noche como una pequeña estrella. Un puente entre mundos. La promesa de algo extraordinario que se esconde en la vida cotidiana.